Hoy te voy a ayudar a que consigas ser capaz de decir no a la gente en lugar de seguir accediendo a hacer cosas que no quieres o incluso cosas que te perjudican a ti para beneficiar a otros. Antes de nada, me gustaría saber a qué no has podido decir tú no recientemente. Cuéntamelo en un comentario y ahora vamos a trabajar en ello. Decir no es complicado para mucha gente, sobre todo si eres una persona a la que le gusta ayudar, tener un impacto positivo en los demás. Cuando le dices que no a alguien, te sientes egoísta y no quieres sentirte egoísta. Pues te voy a decir, aunque si estás viendo este vídeo probablemente ya lo sepas, que es muy importante que aprendas a decir no, porque cuando dices no a algo externo, estás al mismo tiempo diciéndole sí a algo dentro de ti. Por cierto, antes de ir a la estrategia específica, creo que aún no te he mencionado que he creado un canal de Telegram para comunicarme contigo. Te dejo el enlace para que te unas y no te pierdas mis mensajitos. Prometo que valdrá la pena. Bien, ¿por qué no consigues decirle que no a la gente? Porque te sientes culpable, porque sientes que tienes algún tipo de obligación, porque no tienes el valor que requiere estar frente a la otra persona y decirlo. No. Porque no quieres sentir que eres responsable de lo mal que se siente la otra persona ante tu rechazo. Pero verás, ocurre una cosa. Al principio es posible que esto sea algo sutil y no te parezca que sea para tanto. Pero a la larga tiene consecuencias muy negativas para ti. Porque a la larga, si no te mantienes fiel a ti mismo y aquello que es importante para ti, vas a ir acumulando una bola de resentimiento interno por el hecho de estar constantemente accediendo a cosas que no quieres hacer. De modo que es muy importante que aprendas a decir no. Quiero que pienses por un segundo en que tus días tienen 24 horas. Tus días y los de todo el mundo. Entonces, no se trata de hacer lo imposible por meter la mayor cantidad posible de actividades en esas 24 horas para dar respuesta a todas tus necesidades y además a todas las peticiones de todo aquel que quiera algo de ti. De lo que se trata es de que aprendas a gestionar el uso que das a esas 24 horas diarias. Generalmente, cuando accedes a algo que te piden, tienes que renunciar a algo en su lugar, porque el tiempo que vas a invertir en hacerlo era tiempo que disponías para otras cosas, o era tiempo que tenías previsto utilizar para algo específico, pero que ahora tendrás que apretar o aplazar o cancelar para dar respuesta a esa petición que te han hecho. El único modo de que hagas realidad tus sueños y de que cumplas esa vida que quieres para ti es que hagas de tus sueños y tus necesidades tu absoluta prioridad, como si fuesen lo más importante en este mundo. Yo te puedo asegurar que si tus sueños no son tu prioridad, no van a ser la prioridad de nadie más. Si no son tu prioridad, no se van a hacer realidad. Entonces, para enfrentarte a tu dificultad, para decirle que no a la gente que te hace peticiones, quiero proponerte que con varias semanas de antelación vayas siempre anotando en tu agenda el lugar que reservas para todas aquellas cosas que son importantes para ti. Tú decides qué es importante para ti. Colócalas en tu agenda. Los momentos para hacer ejercicio físico, los momentos para leer, los momentos para estar con la familia, los momentos para descansar, los momentos para practicar con el piano, para pintar, para quedar con tus amigos. Anota todo aquello que tú necesitas hacer para sentirte pleno. Asígnales tiempos específicos en tu agenda. Luego ve anotando también las cosas que vas a hacer día a día para cumplir tus objetivos. Por ejemplo, trabajar en determinado proyecto, crear determinado producto, tener una reunión con determinada persona o incluso ir a trabajar si ese es el modo que tú tienes de conseguir tu objetivo. Y después de anotar todo lo que te importa y todo lo que quieres hacer para cumplir tus objetivos, tienes claramente delimitado el tiempo del que dispones. Tiempo libre. Y ese es el único tiempo con el que puedes jugar cuando alguien te hace una petición de que inviertas parte de tu tiempo en sus propios objetivos. Si te apetece ayudar a esa persona, sabes cuál es tu disponibilidad. Y jamás deberías tener que renunciar a lo que te importa para responder a peticiones ajenas, salvo que responder a esa petición concreta sea algo importante para ti. Eso lo valoras tú. Por ejemplo, si tu madre te pide ayuda con algo
y para ti la familia es algo importante, pues tal vez sí quieras acceder a responder a esa petición. Y si es así, deberías, porque estarás invirtiendo en ella y en sus necesidades, pero también en ti, porque estar ahí para tu familia es algo importante para ti. No se trata de decir no por sistema, se trata de ponerte a ti primero, porque si tú no te pones primero, nadie te va a poner. Luego puedes poner a todas las personas que quieras, pero primero tienes que ponerte tú, porque si te pones a ti primero, vas a estar en condiciones de ser un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor esposo o esposa, un mejor trabajador. ¿Y qué ocurre específicamente cuando la negativa debe ir hacia una persona que está interesada en tener algo contigo, pero a ti no te atrae? En estas situaciones, a menudo preferimos buscar formas más cómodas de rechazar a la otra persona de lo que sería directamente decirle no me interesas. Hay 4 trucos del lenguaje corporal que te van a ayudar a transmitirle a la otra persona tu falta de interés sin tener que decirle claramente no me interesas, porque bueno, sabemos que eso va a ser violento para ella, entonces si lo podemos ahorrar, pues genial. Te voy a dejar por aquí ese vídeo donde te hablo de esos 4 trucos del lenguaje corporal. Y por aquí te voy a dejar también un botón para que puedas acceder directamente a ese canal de Telegram del que te hablaba. Así no tienes pérdida.